que se me olvide. Pues buenas tardes, de nuevo aquí, con un nuevo encuentro en entrevistas, encuentros de vida. Hoy con Mar Clarós. Bienvenida, buenas tardes, Mar. Buenas tardes, María Àngels. Gracias por aceptar este compartir, ¿no? Yo soy María Àngels Oliver, Camino de Vida, y como ya hace un tiempo estamos haciendo entrevistas a compañeras, a personas que forman parte de mi crecimiento personal, que me voy encontrando en el camino, ¿no? Por tanto, coincidimos, algunas que son compañeras que hacemos lo mismo, ¿no? En formaciones, o compañeras que me han formado o que yo he formado, ¿no? Entonces, gracias, Mar, de nuevo por estar aquí, por aceptar estar presente aquí y compartir tu sabiduría con todos nosotros y tu estar. Gracias por la invitación, que ya sabes lo que digo yo, que juntos es más fácil siempre, especialmente en estos momentos, ¿no? Que las sinergias van a generar una alternativa que no es ni la tuya ni la mía, es una nueva. Exactamente, ¿no? Es mucho más fácil si vamos acompañados, Sí, ¿no? Y si vamos compartiendo, ¿no? Cada uno pone su granito de arena, ¿no? Y la suma, ¿no? Es más grande que uno solo, ¿no? Exacto. Y entonces saber que nadie quita el lugar al otro, ¿no? La Bueno, es confianza de la vida. confiar, ¿no?, en el proceso de la vida, y yo siempre digo, ¿no?, cuando se habla de dones y talentos, todos tenemos los nuestros y son únicos. Y aunque haya otra persona que tenga un don o un talento como el tuyo o como el mío, la manera de expresarlo va a ser diferente y única, porque no hay nadie repetido, no somos clones, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, voy a hacer una pequeña presentación de cómo se describe Mar. Y hoy viene a hablarnos, que está muy bien este título, después nos explicarás, ¿no? Un monstruo viene a verte, madre, ¿no? Y el miedo, ¿qué nos puede traer? Parálisis o impulso, ¿no? Entonces ahora hablamos, voy a poder definir un poquito cómo ella se define, y después nos va a entrar en este mundo del miedo o del monstruo, a ver cómo nos lo miramos. Bueno, ella se define, bueno, participante del desarrollo personal, ¿no? Está inmersa en su propio desarrollo. Es psicóloga, terapeuta emocional, creadora del proyecto Círculo de Familias y facilitadora de gimnasia consciente, que nos explicará un poquito después también qué es esto de la gimnasia consciente. Aunque yo me lo piense, nos lo explica, es mucho más fácil y entendedor, ¿no? Acompañante de procesos en los que las personas entran en sus emociones profundas para atenderlas a través de escuchar y sentir el cuerpo y la respiración. De esta forma, gestionar esas emociones saludablemente para entrar en estados de bienestar, ¿no? Porque si no nos damos cuenta, ¿no? A veces nos metemos en mirar esas emociones, pero salimos peor que antes de no mirarlas, ¿no? Entonces, tenemos que dejarnos acompañar por personas como tú, o personas como yo, que hacemos este trabajo de acompañamiento para que sea mucho más fácil, ¿no? Y al mismo tiempo que acompañamos, nosotros seguimos en el proceso allí, ¿no? Nos acompañamos también. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de ella es que acompañándose a ella misma en su transformación constante, adaptándose a su momento presente. Así es. Claro, yo no contemplo la posibilidad de acompañar a otra persona en el proceso que esté de vida, sin que yo no haga mi tránsito también. O sea, yo no lo concibo. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, cuando viene un cliente viene un poco y nos trae un regalito, ¿no?, porque algo nos va a resonar, no viene con un tema por casualidad, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que estoy en constante crecimiento e indagación, y también pues paso mis momentos y también me visitan monstruos. Entonces, como tengo unos cuantos ya que nos hemos hecho amigos. Por Y tanto, también ya no son monstruos, ¿no? son monstruos amigos. Bueno, por la situación que iniciamos hace unos meses y que todavía continúa, me ha parecido muy, muy interesante el tema, ¿no? Cuando me propusiste participar, dije, ostras, tenía como varios temas, pero a medida que se iba acercando el día, como que empezó como a quedarse claro, ¿no?, cuál emergía con claridad.
Y luego me han preguntado, incluso tú me preguntaste por qué un monstruo viene a verme, ¿no? O a verte. Porque yo cuando vi la película Un monstruo viene a verme, me impactó tanto, me removió tanto, comprendí tantos momentos de mi vida que yo no había sabido qué me estaba pasando y eran esos miedos a perder o a otras cosas, que fue como reveladora la película, ¿no? Entonces, un miedo en el fondo es como un monstruo, porque ahora explicaré por qué, pero es como algo muy infantil, ¿no? ¿A qué le tenemos miedo cuando somos pequeños? A los monstruos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque también nos han educado a que viene el Que hombre viene del el saco, monstruo, el que señor viene del... el hombre que viene, verás cuando venga tu padre, ¿no? Entonces tenemos ahí una memoria a temer que creo que esta película la explica muy bien y la lleva muy bien. Luego hay otra peli también, si no recuerdo mal, que es Monstruos, de dibujos, que también va por ahí, ¿no? Es una nena que vienen monstruos a su habitación, ¿no? Y cómo traspasa al otro lado donde viven los monstruos y tal, pues al final es eso, ¿no? Depende cómo lo miramos, el monstruo es más grande o se va haciendo pequeñito. Claro, según lo alimentemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Sí, bueno, entran más factores que ahora explicaré, Sí, sí. pero sí, exactamente, sí, sí, tiene que ver, va por ahí, ¿no? Eh, a donde, es como todo, donde pongo la mirada y el foco, crece. Si me enfoco en qué guay y la capacidad que tengo para sostener todo esto, pues genial. Pero si no, Muy bien, muy perdón. bien. Por tanto, hemos hecho un pequeño guión, ¿no? De estas Sí, entrevistas de sí. hoy. ¿Cuál es el origen del miedo? Vale. A mí me gustaría, antes de entrar propiamente en el miedo, hablar del origen, porque el miedo per se es una emoción. ¿De acuerdo? Entonces, como toda emoción, voy a ir un poquito así como muy, muy sencillo, pero una emoción no es otra cosa que una reacción compleja de nuestro cerebro ante un estímulo, que puede ser interno o externo. Interno sería pues un pensamiento, una imagen o un recuerdo. Y un estímulo externo, pues cualquier cosa que podamos ver o que podamos escuchar. ¿De acuerdo? Entonces, ante ese estímulo, nuestro cerebro hace una reacción que genera una respuesta fisiológica en el organismo. ¿De acuerdo? Eso es una emoción. Por tanto, la emoción en sí misma es inevitable, porque está relacionada con nuestro cerebro más primigenio, que es el troncocefálico, donde se encuentra el sistema límbico, que es el primer cerebro que desarrollamos como seres humanos. No como seres humanos, mentira, me he equivocado, como seres vivos, como animales. Es el cerebro reptiliano. Y ahí es donde se regula el mundo emocional. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que la emoción va a aparecer sí o sí. No lo podemos evitar. Las emociones no se pueden controlar, que no Vale, aparezcan. por tanto, le definiríamos como una emoción primaria. Es una de las emociones primarias. Mires la teoría de las emociones que mires, todas coinciden que el miedo es una de las primarias. ¿Qué quiere decir primarias? Que están relacionadas con nuestra supervivencia. Es decir, que si no la tenemos, eh, nos es más difícil sobrevivir. ¿De acuerdo? Por eso es primaria. Entonces, esa emoción, lo que te digo, ¿no? Genera una respuesta fisiológica y esa es la emoción. ¿Qué pasa? La emoción, al ser un movimiento, es una energía que se mueve por todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Que si yo bloqueo esa energía, se queda estancada. Entonces, al no circular adecuadamente, a no darle vida a la emoción, a mayor respuesta va a aumentar la respuesta del cuerpo ante ese estímulo. Eso me va a generar más sensación de ansiedad y de inquietud y eso me va a descontrolar a nivel de estado emocional general. O sea, me voy a descompensar entera. Y esto es lo que hacemos en la mayoría de nuestras emociones. Y el miedo es una de ellas. Solemos bloquearlas. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando somos pequeños, pues quizás le tenemos miedo, yo qué sé, a las hormigas.
Pero claro, nuestros compañeros del cole, nuestra propia familia, nos ridiculizan, entre comillas, de ¿cómo le puedes tener miedo a una hormiga? ¿Cómo no sé qué, no sé cuánto? ¿Yo qué hago? Para no mostrar esa vulnerabilidad, la voy a disimular, ese miedo. Y voy a hacer todo lo posible porque no se note, pero eso no significa que yo no esté experimentando ese miedo. Vamos poniendo capas, ¿no? Para no ser Lo voy bloqueando y eso al final me acaba afectando de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Tengo que decir también que el estímulo ante el que se genera la emoción del miedo puede ser real o imaginario. Es decir, nuestro cerebro no entiende de si es verdadero o no. Entiende que hay ese estímulo y agita el miedo. ¿De acuerdo? Entonces, como emoción primaria, nos va a alertar ante situaciones de peligro. Es decir, muchas veces yo escucho, y muchos autores también clasifican las emociones como negativas y positivas. Y es un error, porque todas las emociones aparecen para cubrir una necesidad. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Exacto. Entonces, el miedo aparece ante la necesidad de protegernos y ponernos a salvo. Y eso está en nuestra memoria de cuando cazábamos en las cuevas. Yo le digo, lo más intrínseco que tenemos dentro metido, ¿no? Exacto. Y no lo podemos evitar, ¿de acuerdo? Porque si no, la raza humana y los animales en general no hubiéramos sobrevivido tantos millones de años en el planeta Tierra, nos habríamos extinguido. Entonces, el miedo como emoción primaria es necesaria porque me va a poner a salvo, porque el miedo lo que hace es generar dos tipos de respuesta, o bien atacar para defendernos o bien huir ante ese estímulo que yo interpreto como peligroso. Sí, sí, porque si me pongo delante de un león, va a aparecer el miedo, por mucho trabajada que esté, ¿no? Va a salir esta parte primaria, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, estamos en un avión y sentimos que el piloto nos dice que hay fallo. Vamos a sentir miedo, por muy zen que sea. Sí, porque aparece. Otra cosa luego ya sería, harina de otro costal, cómo gestionamos ese miedo, que luego hablaré de esto, ¿no? Pero para que nos quede claro, el miedo es una emoción, además de las primarias, asociada a, igual que el resto de emociones, es regulada por nuestro sistema límbico, que no lo podemos controlar. Aparece sí o sí, ¿vale? Ante un estímulo, que puede ser, quiero también hacer hincapié en estímulo real o imaginario. ¿Puedes explicar un poquito esto de imaginario? Porque no todo el mundo puede entender, ¿no? ¿Cómo podemos sentir miedo ante algo imaginario? La mayoría de miedos no son reales. Ahora hablaré de esto, ¿no? O hablo ya, o sea... Bueno, Eh, vamos a seguir, si tú quieres el guión, tranquila. sí, no, ¿No? en el sentido de... es que quiero leer un cuento para eso y lo vais a entender muy, muy fácil, ¿vale? Vale, vale. Porque lo vais, se ve muy, en el cuento se ve como muy gráfico. Dice así: un día las liebres se reunieron y se lamentaron de su triste suerte. Tener que sentir miedo de todos, de los hombres, de los perros y de todos los demás animales. Mejor morir de una vez por todas que vivir con tanto miedo. Tomada esta decisión, todas las liebres corrieron hacia un estanque para arrojarse a él y ahogarse. Pero las ranas que estaban allí, quietas en torno al estanque tomando el sol, a la que percibieron las pisadas de las liebres, saltaron todas al agua. Entonces, una liebre del grupo, que era más sabia que las otras, dijo: valor, compañeras, ¿habéis visto? Animales hay que tienen miedo incluso de nosotras. Interesante, interesante. Sí, ¿qué significa? Que el miedo tiene que ver en cómo yo percibo mi realidad. ¿De acuerdo? Si yo percibo mi realidad, una situación que tengo en mi entorno, como peligrosa, yo voy a sentir miedo ante esa situación, aunque no sea peligrosa. Pero yo la percibo como peligrosa. Entonces, es un miedo para ella real, para la persona real, pero
el estímulo no es real, porque no es una situación de peligro. El hecho en sí, las circunstancias en sí son neutras. La interpretación que yo hago del hecho, de la circunstancia, es lo que hace que yo me mueva de una manera o me mueva de otra en la vida. Y esto nos pasa, supongo que los que están escuchando le vienen a la cabeza un montón de situaciones y de recuerdos que es así. O sea, muchas veces sentimos miedo, pero no tengo ninguna experiencia previa que me diga, ostras, es que, por ejemplo, de pequeña toqué el fuego y me quemé. Pues yo voy a ver el fuego y voy a sentir miedo, porque sé que me provocó daño. O, por ejemplo, estos miedos a veces son como fobias que no se saben de dónde vienen porque no se ha vivido ninguna situación traumática, ¿no? Hay casos, por ejemplo, que tienen fobias a las ratas y a la que van a tratarse no se detecta ninguna situación que la persona recuerde que haya tenido ninguna experiencia de un ataque de ratas, ni de que en casa hayan entrado ratas. Tirando, sobre todo con hipnosis y con tal, llega al recuerdo de que el bebé estaba en la cuna y pasó una rata por encima de las sábanas. El bebé lo despertó, lloró, la mamá llega, enciende la luz, la rata huye, no se ve a la rata, entonces no ha pasado nada, pero el bebé se ha asustado porque ha visto a la rata y queda grabado en su subconsciente. Y eso se acaba convirtiendo en una fobia, en un miedo inconsciente que no se sabe de dónde viene, pero ahí está. Eso es un miedo real, pero no recuerdas. Pero luego hay otros, pues que yo no he tenido ninguna experiencia traumática, ni me ha pasado nada, sin embargo tengo miedo. Por ejemplo, la gente, ¿no?, que tiene miedo a subir a un avión, ¿no?, por lo que le puede pasar sin haber subido nunca y sin haber tenido nadie de su familia ningún accidente de avión. No. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a mil cosas. A ver, ¿qué nos pasa? Porque yo asocio que si me subo a un avión y el avión se cae, me voy a morir. Con lo cual, en el fondo, no le tengo miedo a volar. Le tengo miedo a la posibilidad de morir si el avión tiene un fallo. Sí, Pero sí. es un miedo irracional, porque yo no he tenido ningún accidente de avión, en mi familia no ha muerto nadie en un accidente de avión, no ha pasado nada. En el fondo, a veces hay miedos que son como la tapadera, porque en el fondo hay el potente, el de base. Como Por explicas ejemplo, tú, ¿no? Detrás sí, está realmente el miedo a morirse, ¿no? porque es la supervivencia de la especie. Nosotros como seres humanos tenemos la obligación de vivir. Entonces vamos a hacer lo que sea por mantenernos sobre la faz de la Tierra. Entonces, nuestros miedos así más potentes, miedo a morir, miedo a la separación, porque me creo que solamente soy un cuerpo físico. La mayoría de los miedos son porque yo me estoy creyendo que solo existe este cuerpo y que además estoy separado del resto, que no tengo nada que ver. Entonces, desde esas creencias que nos separan de quién somos en realidad, de todo nuestro potencial, de toda nuestra capacidad, de la unidad, generamos un montón de miedos. Pero eso no significa que no sean reales, ¿eh? Muy interesante todo esto que explicas, ¿no? Bueno, pues tenemos miedo a la separación, miedo, por ejemplo, a enfermedades, miedo al contagio, miedo al dolor, miedo a que se muera un familiar, a que se nos muera un hijo, los que somos padres, ¿no? Cómo se nos activa el miedo a que les pase algo. Es tremendo, ¿no? Las madres que salimos ahí como leonas a proteger constantemente, ¿no? Los que somos ahora ya abuelos, que les pase algo a los nietos ya es superior que a los hijos, ¿eh? Y parece Otro tipo de extraño, ¿eh? miedos, claro. Otro tipo de miedo al abandono, a que me traicionen, a que me juzguen, a que me excluyan, a ser exiliado. Ahí tiene que ver con el miedo a ser excluido, porque el ser humano, otra de las cosas que viene a hacer y tiene muy arraigado es la pertenencia al clan. Entonces, el miedo a que te excluyan del grupo, de la familia, de un trabajo, es como... Tenemos miedo también a la desesperanza, a la separación, a la soledad. Son diferentes tipos de miedos, ¿vale? También me gustaría diferenciar entre lo que es miedo y lo que es sentimiento, que mucha gente no sabe. A veces me preguntan, ¿pero qué diferencia hay? Bueno, la emoción, como he dicho, nace, se reproduce y muere. Tiene un tiempo corto de vivencia, si no la bloqueo. ¿Sí?
y es una respuesta inevitable. Estímulo, reacción en el cerebro, respuesta fisiológica del organismo. El sentimiento sería, la fórmula mágica sería sentimiento igual a emoción más pensamiento. Es decir, yo tengo una emoción, me fijo en ella desde la mente, la interpreto, la catalogo, le pongo un nombre y la miro, y la miro, y la miro, y se convierte en un sentimiento, ¿vale? Sería un ejemplo muy claro de un miedo así, sería esas personas que tienen tendencia a tener pensamientos circulares negativos, que están siempre en bucle, ¿no? Porque no sé qué, porque claro, porque pum, porque pam, porque no paran, no paran. Y tienen miedo a muchas cosas, pero porque los están retroalimentando con sus pensamientos. Hacen que crezcan, ¿no? Como se Exacto. conviertan en ese monstruo, ¿no? Que estamos. Entonces pasan de ser emoción a ser un sentimiento de temor. El miedo es una emoción, pero también se convierte en un sentimiento. ¿Por qué? Porque yo lo nutro, lo nutro. Es decir, hay un meme por ahí que se ve un monstruo enorme, como la sombra de un monstruo enorme, y es porque la luz lo está enfocando a una figurita que es pequeña, y claro, se ve la sombra enorme, ¿no? Y luego cuando miras, la figurita es así, ¿no? Sería algo parecido. No es que no exista el miedo, pero es un miedo que si yo lo permito, o sea, lo reconozco, lo miro, lo atiendo y lo gestiono, ya está, se va a ir. Pero si lo alimento sin hacer nada, se hace grande, se convierte en un monstruo. Vale. Por tanto, lo que me estás diciendo, ¿no? Que hay unos miedos que son naturales y otros se convierten en patológicos, ¿no? Sí, también, sí, exacto. Hay que distinguir entre lo que es un miedo natural y lo que es un miedo patológico, lo que sean las fobias, ¿vale? Un miedo natural es necesario, como hemos dicho, es necesario porque es esa emoción que a mí me permite reconocer una situación, identificarla, y además me va a permitir tener la capacidad de reaccionar ante esa situación. Entonces, es un miedo que se le llama natural adaptativo, es decir, permite al individuo adaptarse a su entorno a través de la acción. Recordad lo que he dicho al principio, el miedo como energía nos va a impulsar, nos va a sacar del estado en el que estamos. Pero si hago que ese miedo suba de intensidad, lo que va a hacer, en vez de generar una respuesta adaptativa, me va a bloquear, me va a incapacitar para tener esa respuesta. Y entonces cuando pasa de ser un miedo natural que me permite adaptarme al cambio, a convertirse en un miedo patológico. ¿Qué es un miedo patológico? Pues serían lo que son las fobias. Y dentro de las fobias estarían las simples y las generales. ¿Cuáles son las fobias simples? Pues como mucha gente tiene, pues miedo al agua, miedo a las serpientes, miedo a situaciones muy concretas que probablemente a mí no me inhabiliten el desarrollo de mi vida, mi día a día. En cambio, las fobias generalizadas son aquellas que a mí me están incapacitando prácticamente al 100% para vivir mi vida de manera completa. Por ejemplo, serían los trastornos por pánico, serían las agorafobias, serían también las hipocondrías y los trastornos compulsivos, ¿no? Que son como muy limitantes. De hecho, no muy limitantes, no llegan a incapacitar al ser humano para vivir su vida plenamente. ¿No? Dentro de estas, ¿no? Estas fobias que dices, ¿no? Lo que sí me estoy encontrando ahora mucho habitualmente es que hay mucha gente con el TOC, ¿no? Sí. Mucha gente joven. Hay gente joven, sí. Aquí hay como diferentes orígenes también, ¿eh? Y hay que mirar también aquí mucho el sistema familiar. Por lo que yo he mirado, ¿eh? Está muy relacionado también al sistema familiar, viene cosa de, tú ya sabes, el árbol, ¿no? Genealógico y tal, y también con las experiencias, a ver, también hay que ver la tendencia de personalidad de la persona. O sea, hay personas con tendencias de personalidad concretas. En psicología pues se habla de la maníaco-depresiva, de la no sé qué, de la no sé cuánta. ¿Qué significa? Que su tendencia de personalidad ante una situación de estrés la va a llevar a ese estado patológico. En situación normal no, pero su tendencia
pues puede ser más hacia la parte psicótica o hacia la maníaco-depresiva. Un TOC se acumulan una serie de circunstancias no gestionadas adecuadamente que la llevan a esa inhabilitación hasta el punto de no poder cuidar de sus hijos, Sí, sí, sí. de no poder trabajar, de no poder conducir. Claro, ahí estamos hablando de que deja de vivir. Además, dime. No, que Es que exactamente. me pongo a hablar y... No, pero que me parece perfecto todo lo que estás contando, ¿no? Pero que me choca, ¿no? Últimamente, como hay tanta gente joven, ¿no? Que presenta. Yo habría que mirarlo, pero diría que tiene que ver también con el consumo de sustancias. Yo también pensaba algo por aquí, ¿eh? Yo creo que en parte Pero va por también ahí. es verdad que conozco a gente que no está aquí, ¿no? Y como lo que decíamos, ¿no? En un sistema familiar pues puede haber más de una o de dos personas que presenten en adolescentes el TOC, ¿no? Y dices, ¿qué hay aquí, no? Bueno, es lo que te digo, aquí habría que mirar también varias variables, varios factores, lo que es sistema, ¿no? Árbol, pero también historia familiar, historia individual, cómo fue el embarazo, cómo vivió la madre el embarazo, si sufrió algún trauma, si sufrió algún yo qué sé, a veces durante la gestación pues se muere uno de los progenitores de la gestante y no lo puede vivir, no puede hacer el duelo. Sí. Todo eso queda en el feto, ¿no? Y además ni lo recuerda que eso ha sucedido, pero eso le acaba condicionando, ¿no? Esa Habría que memoria, mirar muchas cosas. esa memoria gestacional, ¿no? Sí, habría que mirar aquí Embrionaria, ¿no? varias cositas. Y luego también cómo, es lo que te decía al principio, si tenemos a un nene o a una nena de 2, 3 años que tiene miedos, pues como adultos, como acompañantes, adultos responsables, conscientes, presentes, habría que atenderlos y habría que, porque el bebé lo que necesita es como cualquier cachorro de mamífero, necesita sentirse protegido y amado, pero sobre todo protegido. ¿Qué pasa? Que si no se siente protegido, eso se va a incrementar. Y si encima manifiesta el miedo y todo el mundo lo que él escucha es que no es para tanto, que no, no tienes que tener miedo. Hay muchas teorías al respecto de que el ser humano tendría que no tener miedo. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos miedo? Que nos convertiríamos en autómatas y en robots. Sí, sí. ¿No? Y a veces lo explico, ¿no? En consulta o así, digo, imagínate si no tuviéramos miedo, yo saldría al balcón, como puede haber 4 metros o 5, pues me importa 3 pitos y me tiro. Suerte que tengo algo que me hace, vamos a pensarlo, ¿no? Si no, todo esto, o conducir, ¿qué más me da conducir a 130 que a 240 que a 300, ¿no? Por la carretera. Si me llevo 25, me digo que me llevo, ¿no? Entonces... Aquí entra también, yo creo, a esta gente que hace estas cosas, yo creo que es porque tienen una disfunción que no tienen, ahora no recuerdo cómo se llama, pero la empatía no les funciona. No tienen conciencia de el bien y el mal. No tienen conciencia de que con su acción puede acarrear daños. Y como no es empático, tampoco es empático con su vida, con lo cual... Pero yo creo que hay un tema ahí de un trastorno más a nivel cerebral, ¿no? De que el área que regula la empatía no funciona adecuadamente. Y luego también el tema por ejemplo, las habilidades sociales. La persona que con muchos miedos, con muy temerosa, tiene dificultades en las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque constantemente se está inhibiendo. ¿De acuerdo? Entonces, y claro, me diréis, bueno, vale, sí, todo esto, ¿y qué hacemos, no? Si yo tengo miedo. Pues bueno, hay que saber, primero, ser honesto, honesta con uno mismo e identificar qué es lo que me da miedo. O sea, identificar la situación ante la que yo percibo en mi cuerpo el miedo o percibo miedo. El miedo se va a manifestar, igual que todas las emociones, en el cuerpo físico. Por eso yo siempre trabajo mucho con el cuerpo físico. Porque el miedo, cuando yo siento un miedo, es como algo abstracto, pero lo siento, ¿no? Pero no sé, no lo puedo identificar. Le pongo un nombre porque yo he aprendido que eso se llama miedo, como he aprendido que es tristeza. ¿No? Pero ¿cómo sé que es tristeza y cómo sé que es miedo? Lo bajo al cuerpo, lo siento en el cuerpo. Normalmente
Los miedos se manifiestan a través del plexo solar, pero también pueden aparecer en el pecho, sensaciones, ¿no? O descomposición del sistema digestivo, ¿no? A mí me coge ese. Hay síntomas, de hecho hay gente que se asusta, se le pega un susto grande y se llega a hacer pipí encima. Hay un descontrol de esfínteres por el impacto de ese susto, de ese miedo, ¿no? Incluso gente que se ha llegado a desmayar, entra en shock y ¡boom! Es una manera de proteger, ¿no? El cerebro lo que hace es desconecto para, digamos, llevar al mínimo las funciones vitales. Porque lo que os digo, ¿no? Cuando nosotros sentimos miedo, se activan funciones, respuestas fisiológicas, como por ejemplo, se dilata la pupila. ¿Por qué? Esto tiene una explicación antropo no sé qué, que es que... Antropológica. Y la primera vez que me lo explicaron dije, madre. Sí, Pues sí. claro, que es que los mamíferos, los animales y los hombres de la edad de piedra y de tal amplían digamos, su campo de visión para tener más, digamos, más amplitud de Más mirada. perspectiva, ¿no? Exacto, para detectar todos los movimientos que puedan indicarme que puede haber algún cambio en esa situación de peligro. La sudoración, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la tasa respiratoria se dispara, empezamos a hacer respiración clavicular. Diría que también los niveles de glucosa en sangre se deben descompensar, Sí. ¿vale? Entonces, si yo identifico primero esa situación a la que estoy interpretando que tengo miedo, sabré identificarla. Y como he dicho, la situación per se es neutra. Es mi interpretación de esa situación la que a mí me está llevando a sentir miedo. Entonces, ok, acepto que tengo miedo. Segunda acción, aceptar que sí estoy sintiendo miedo. Y no me juzgo. Y no hago como que no tengo miedo. Esto nos cuesta, ¿no? Según ¿no? Por la forma de la sociedad que hemos estado subidos, ¿no? Porque es lo que te digo, clasificamos las emociones positivas y negativas y todo lo que estén asociadas a emociones negativas las voy a intentar disimular. Por ejemplo, el enfado está mal visto. De pequeños, ¿cuántas veces escuchamos? Es que no te tienes que enfadar. Es que enfadarse está mal. ¿Qué hacemos? Lo bloqueamos. Pero eso no significa que yo no me esté enfadando. Pero ¿con qué emoción la sustituyo que sí que está bien vista? ¿Cuál diríais? A veces puede mostrar una cara ¿no? de payaso, que en Flores de Bach es... Con la tristeza. Y a veces hay gente que pone la cara de, ¿no? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿no? Que en Flores de Bach se dice lagrimoni, ¿no? Y dices, sí. ¿Qué hay detrás de eso, no? Pero casi siempre es tristeza. ¿Por qué? Porque no expresar ese enfado en las situaciones me lo voy tragando y eso me hace sentirme triste, porque además la tristeza está medio bien vista y me van a consolar, porque al final lo que busco es que me atiendan, porque yo no me estoy atendiendo, lo voy a buscar fuera. Entonces, aceptar que tengo ese miedo, en este caso. Además, siempre la tristeza es compañera del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es contrario al amor. En el miedo hay ausencia de amor por mí, hay ausencia de amor por la vida. Entonces, normalmente la tristeza y el miedo también se suelen como dar la mano, ¿de acuerdo? Entonces, una vez reconozco la situación que a mí me genera miedo, acepto que tengo el miedo, es, ok, ¿qué puedo hacer yo para atenderlo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué acciones? O me puedo preguntar también, eso sería la autorregulación de esa emoción del miedo. ¿Por qué? Porque yo en función de que, ok, la situación, ok, tengo miedo, voy a cambiar mi perspectiva. Quizás me doy cuenta de que tampoco es para tanto. Y me puedo preguntar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? O sea, es imaginarte a ti en el peor escenario de esa situación. Y imaginándote, o sea, mentalmente, en ese peor escenario de esa situación en el que tú sientes un miedo, ¿qué es lo peor que te podría pasar? ¿Qué pasa? Lo que estoy es haciéndole a mi cerebro adaptarse y aceptar que eso pueda pasar. Entonces, ¡pum!, muevo, cambio la perspectiva. Una vez me estoy en el peor de los casos, a partir de aquí
todo lo que sea es bueno. Cualquier acción que haga me va a sacar de ahí. Ya, pero es esta parte, ¿no? Que tendríamos que empezar en el colegio, ¿no? A Bueno, enseñar esta parte de emociones, ¿no? Para sí, la que se gestión puedan gestionar. emocional, sí. Hay colegios que ya se está trabajando con Mm, este tema, afortunadamente, pero también las familias, o sí, sea, sí, em, ¿cómo yo voy a gestionar el miedo de mi hijo o de mi hija si yo soy miedica, ¿no? sí, sí. No, no, por eso tenemos que gestionar nosotros y desde Claro, el colegio mira, también un soporte, ¿no? esto es algo personal totalmente. Yo de jovencita y hasta que fui madre no había tenido miedo a las alturas. O sea, me había montado en atracciones, podía subir a un piso alto. Y de repente, pues nada, fui madre y la primera vez que yo subí a un piso, creo que era un 10º, y me asomé al balcón, la sensación de vértigo fue y no entendía. Y desde entonces yo no me podía montar en ninguna atracción de feria, ni, bueno, montaña rusa es imposible. Y yo no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, si yo no he tenido nunca miedo a las alturas. Y de repente un día, teniendo a mi hija en brazos, dije, el miedo a morirme, porque si no mi hija, ¿quién la va a cuidar? Y entonces ahí conecté con el miedo y dije, bueno, pues tengo miedo a morirme, porque necesito sentir que fíjate tú qué chorrada, como si no me pudiera morir de otra manera, ¿no? Pero es lo que te digo, yo interpretaba que era una situación de que podría tener un accidente, no había tenido ningún accidente nunca, pero mi instinto de supervivencia para Bonito. cuidar a mi bebé, para protegerla, me llevó a sentir ese miedo. Te Pues no, ponía en un pequeño estrés, ¿no? sí, exacto, pero cuando yo lo acepté y me permití sentir el miedo y como tampoco me limitaba, es decir, no me impedía realizar mi día a día, simplemente si yo tenía que estar en un sitio de altura con no ponerme al borde, yo podía estar bien. A mí me estresaba ir al borde. O cuando tengo que atravesar un puente, ¿no? A mí me supone una acción de valentía, pero sudo, pero lo hago. O sea, es un miedo que yo he reconocido, he atendido y lo que hago es valorar realmente la situación de peligro. Evalúo, ¿no? Me compensa y bueno, pues al final se va reduciendo ese estrés de miedo. Ujú. Lo que Entonces también, decía, es autorregularlo, es atenderte, es preguntarte, es como, y claro, estaríamos hablando de miedos, como digo, naturales. Otro miedo que tenemos, miedo a emprender allí estamos aquí nosotras. estamos nosotras, ¿no? Y al fin y al cabo hemos emprendido, Sí, pero con sí. muchos miedos, ¿no? Y Que siguen quizás, apareciendo en nuestro Mastermind. claro, Y hoy estoy con con el a tope. a tope, sí, sí. No sé si Pues es el turno de noche o qué, pero bueno, también influye. Una de las cosas que hace que se acentúe todo es no cuidarnos a nivel físico. Cuando yo estoy cansada, cuando yo estoy preocupada, cuando yo he trabajado de noche y mi ritmo circadiano está cambiado, hoy no le des importancia, hoy no lo pongas en valor, ya he pedido ayuda, ya he pedido ayuda, ya, claro, ya me han porque, echado cables. porque es normal, Ángels, es que es normal que hoy tu percepción esté diferente. Y esos monstruos que tú tienes, que son tuyos, hoy Sí, sí, pues es el foco que los está haciendo enormes. así, así. ¿Vale? Tu foco hoy los está haciendo grandes. Ujú, Por el motivo que sea, da igual, pero está sucediendo. ujú. Bueno, sí que es verdad es que me he permitido mirarlos, ¿no? Aunque vaya de noche, lleve este horario así, ¿no? Es como decías tú, ¿no? Mirarlos y decir, ¿esto que me provoca estrés es sano para mí o no? ¿No? Entonces, bueno, allí estoy, ¿no? Ahí también nos hacemos líderes de nuestras vidas, responsables, ¿no? Porque, claro, lo fácil es no mirar y hacer como Ujú, que no están. Pero eso se va haciendo más grande. A lo mejor hoy, si no lo miras, pasas como de puntillas y mañana ya descansas y tal, y ya, ay, ya no hay miedo. No es verdad. Porque está allí, estás está ahí allí. metido al fuego y le has puesto leña y la siguiente vez que lo veas será más grande, ¿no? Ujú, Y luego también preguntarte en qué te inhabilita. Es decir, mantener el miedo, ¿qué me impide hacer? ujú. También son esas preguntas, yo os voy dando Sí, ahí sí, está muy bien todas truquillos. estas pistas que das. Sí, truquillos. ¿Qué me inhabilita a hacer?
pero esto lo tienes que hacer con papel y boli. Y además, manuscrito, Sí, nada de sí, tecleado. yo lo hago así, yo lo hago así. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo mi mano, no estoy en automático con el ordenador tecleando, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué me impide hacer este miedo? Y si tomara alguna acción, ¿cuál sería el resultado? Otra pregunta, por ejemplo, es ¿qué creencia tengo que me hace mantener el miedo? Porque a veces hay creencias que sostienen el miedo y ya me viene bien, Sí, sí, sí. ¿vale? Por ejemplo, tener miedo al agua, pues no sería un miedo patológico para tratar porque te está impidiendo hacer una actividad concreta, que si a ti no te importa, pues no tendrías por qué tratar ese miedo. No voy a la playa o al río y ya está. Exacto. Y es esa elección consciente. Puedo elegir, oye, pues es que a mí en el fondo, ¿cuál sería tu motivación intrínseca para superar el miedo? Ostras, es que a mí me apasionaría poderme meter en el mar y sentir la sensación. Esa motivación intrínseca nos vale para todo, para superar un miedo, pero también para superar cualquier cosa. Es la que se convierte en impulso. Por eso digo, la energía del miedo, fijaros si es fuerte, 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 que nos puede paralizar. Nos puede paralizar. Es decir, en un accidente hay gente que se queda en shock, no reacciona. Y en cambio hay otros que, boom, de Sí, seguida, sí. pam, 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 pam. Pues esa persona ha sentido tanto miedo que se ha quedado bloqueado, se ha quedado congelado. Así de fuerte es la energía del miedo. Imaginaros, si yo esa energía la transmuto, ¿en qué se va a convertir? Porque sigue siendo, recordar, la energía no se destruye ni se crea, se transforma. Si yo la transformo, en vez de ser una energía paralizante, se va a convertir en una energía impulsora. Recordamos también, la emoción es energía y se mueve a través de nuestro cuerpo. Entonces, si yo trabajo, a lo mejor me quedo bloqueado en ese accidente, en ese momento pues no voy a poder hacer nada, pero luego ya tranquilamente en mi casa, ¿a qué he tenido miedo realmente? Tienes que indagar, pues, ostras, he tenido miedo a morir, o he tenido miedo a, no sé, a mí me viene, cuando trabajaba en la empresa de química, yo viví desafortunadamente varios accidentes graves. Y yo, curiosamente, en esos momentos, yo me accionaba. Era curiosísimo. Luego me pegaba el bajón, pero me accionaba. Entonces, en mi mente estaba el chip de acción, ¿no? ¿Qué puedo hacer para Solventar todo esto que está pasando, ¿no? lo que me correspondiera hacer, ¿no? Porque estaba también en el equipo de primeros auxilios, y cada uno tenía que... Pero era como, ¿qué acción? ¿No? O sea, mi mente no se paralizaba. ¿Qué acción? Pero en cambio en otras cosas más menudas, me he quedado bloqueada, paralizada por el miedo. No se puede explicar. Entonces, cuando uno se queda paralizado es ¿a qué he tenido miedo? Ya con calma. Pues he tenido miedo a morir, he tenido miedo a intoxicarme por una nube química, he tenido miedo a que a mi compañero le pasara, yo sabía que yo estaba a salvo, pero mi compañero, mi hijo, mi marido, un accidente de coche, ¿no? Entonces, indago en ese miedo y me va a llegar al primario. Entonces, de eso lo hablamos en tu charla, ¿no? Sobre la muerte, que nos pasamos la vida temiéndole a la muerte, sin comprender. Y eso viene porque nos pensamos que solo somos este cuerpo físico, que la muerte es el proceso de la vida. Hoy he leído, me han pasado un texto de Isabel Allende, que bueno, le preguntaban sobre el tema del confinamiento, cómo lo estaba viviendo y tal, y le preguntan sobre si tenía miedo a morir, y ella decía que ella le perdió el miedo a morir cuando hacía 27 años murió su hija en sus brazos. Y que cuando justamente moría su hija en sus brazos comprendió que la muerte era el mismo proceso de la vida, era una transmutación. Y al leerlo digo, es que es esto. Si todos los seres humanos llegáramos a ese nivel de conciencia, dejaríamos de tener miedo a la muerte y no nos pasaríamos la vida teniendo miedo a la muerte, con lo cual estamos muriendo en vida cada vez un poquito más. Sí, sí, porque estamos enganchados en esa parte, ¿no? Que no sabemos cuándo va a llegar, porque esto sí que es indefinido, ¿no?
Y entonces no estamos presentes en la vida, ¿no? Y hace poco también que leí una cosa estamos tan enfocados en la muerte que te estás olvidando del hoy, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Porque el miedo también nos lleva o al pasado, porque estoy teniendo miedo porque ya he vivido una situación de miedo anterior, ¿no? Por Ujú. ejemplo, pues sufrí un accidente de coche en el pasado. Pues cada vez que estoy en la autopista de no sé qué, no lo puedo evitar, ¿no? Bueno, pues es normal, has tenido una experiencia pasada, pero te está condicionando en tu presente, con lo cual el pasado te hace salir de tu presente. O me voy a un miedo inventado de algo que yo no he vivido, que no ha pasado, por ejemplo, la situación que estamos viviendo. ¿Qué nos ha pasado? La gran mayoría. Y digo la gran mayoría porque yo he tenido días en que el miedo me ha cogido, pero por Sí, 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 completo. sí, O sí, sea, me ha sí. cogido por completo, estando confinada en mi casa. Pues imagínate los que estamos saliendo. Los que estáis saliendo estáis en primera línea. Ya no quiero ni hablar de eso. ¿Qué ha pasado a la gran mayoría? ¿A qué le estamos teniendo realmente? A la ¿Alguien muerte. puede decir a qué le estamos teniendo? A la muerte, yo lo que veo A detrás. contagiarnos. Primero a contagiarnos. Ujú. Porque si me contagio me voy a morir. Yo durante el confinamiento una amiga mía me llama que a su suegro se lo llevaban al hospital en ambulancia, ya mayor, y yo le digo, ¿por COVID? Y me dijo, no, se ha caído, se ha dado un golpe en la cabeza y se murió. En pleno confinamiento, un hombre sano. Ujú. Entonces, a ver, cuando yo siento miedo a contagiarme, hace poco en un artículo de psicólogos leía que esta situación puede generar, incluso hablando del miedo y tal, ¿no? Bueno, iban comentando varios psicólogos, y que puede generar incluso cambios de hábitos en el sentido de que podemos, si muchas personas que están sintiendo ese miedo a contagiarse, a la enfermedad, tal, además recluido, con lo cual me estoy aislando, con lo cual no voy a tener tantas habilidades sociales, con lo cual me va a costar más salir de casa cuando tenga que salir. Hay como una secuencia de Ujú. cosas, ¿no? Que incluso se podrían hacer cambios de hábitos en el sentido en que podemos incluso cambiar nuestra percepción del peligro. Es decir, puede cambiar que yo perciba al otro como foco de peligro Ujú. y no quiera acercarme a él. Ujú. Bueno, esto yo lo que he comentado en alguna entrevista que he hecho, ¿no? O una masterclass, que yo me di cuenta en algún momento era, ¿no? Ángels, ¿no? Cómo te miras al otro, ¿no? Y en un momento dado, de un día de estrés, muy hecho estrés, digo, piensa en el otro, que lo que estamos haciendo parece que sea leproso la otra persona. Y solamente tiene, pues, un tipo de catarro que es diferente, que puede contagiar, pero, ¿no? Céntrate, utiliza todos los recursos que tienes, pero trata al otro como una persona, Claro, ¿no? pero ahí lo que hiciste fue atenderte, Sí, sí, sí. atender tu miedo. Atender a la Ángels que en ese momento sentía miedo a contagiarse. ¿Por Mm. qué? Porque tú tienes familia, tienes hijos, tienes una nieta o más de Nieto, una nieto, sí, sí. nieta. Eh, es normal, porque se te activó tu instinto de supervivencia. Sí, 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 totalmente, ¿eh? ¿Qué hiciste? ¿La ventaja para ti? Atenderlo. Ok, Mm. vale, pues luego tú te trabajaste tus historias, entonces esas personas que por sí mismas no puedan, yo les recomiendo pues que busquen ayuda, porque otro de los tips, aparte de los que he dicho anteriormente, es interesante poder hablar y poder compartir Ujú. a lo que le tengo miedo. ¿Por qué? Porque parece una chorrada, pero cuando yo hablo de eso, ese monstruo se hace más pequeñito. Sí, 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 es totalmente verdad, ¿eh? Deja de ser tan grande. O sea, a veces me ha pasado con algún cliente que solamente decirlo, ponerlo encima de la mesa, de repente ha sido como su cara de, pues quizás no. No me Solamente para tanto. verbalizarlo. Sí, sí. Claro, y lo que no os he acabado de contar, ¿no? Cuando yo decía bajar el miedo al cuerpo, sentirlo en el cuerpo, pues mira, lo siento, presión en el pecho, ¿no? Me cuesta respirar cuando me imagino en esa situación. Ok, pues pongo la mano en esa parte del cuerpo donde, mira, no sé si hay tiempo de poder Sí, hacer un sí, mini sí, 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 ejercicio. sí. Sí, sí. Vale, pues os voy a invitar a que cerréis los ojos, a que hagáis 3 respiraciones inhalando por la nariz, sacando el aire por la boca, permitiendo que el cuerpo se relaje, suelte. Y te voy a pedir
que traigas a tu mente un recuerdo de una situación en la que hayas sentido miedo, el tipo que sea. Trae a tu mente esa situación, ese recuerdo. Yo te recuerdo que solo es un recuerdo, no es una situación real. Sin embargo, tu cerebro lo va a interpretar como real. Confía que yo estoy aquí. Entonces, cuando tengas ese recuerdo de esa situación en la que tú has sentido miedo, con mayor o menor intensidad, te voy a pedir que observes tu cuerpo, que hagas un escáner, como si estuvieras escaneando tu cuerpo de cabezas a los pies. Intenta identificar si hay alguna sensación que se activa al traer ese recuerdo de miedo. Quizás es una tensión en la cabeza, una tensión cervical, una presión en el pecho o un malestar en la barriga o quizás en la rodilla. Atiéndelo. Y en esa parte del cuerpo donde notes esa sensación física, pon tu mano, la que quieras, con la que te sientas más cómoda o más cómodo. Y ahora vas a imaginar que a través de tu respiración empiezas a respirar por esa parte de tu cuerpo donde has notado esa sensación. Te imaginas que cuando inspiras, el aire entra por esa parte y cuando exhalas, el aire sale por esa parte. Siente cómo respiras a través de ese punto. Limítate a respirarlo, a respirar esa sensación física que te ha generado el miedo. Es una creación tuya. Tú lo creaste. Y ahora te haces cargo, respirándola, observándola, atendiéndola. Ok, vas a tomar aire por la nariz y vas a exhalar por la boca. Y una vez más. Y una tercera. Y cuando lo sientas puedes abrir los ojos. ¿Ha cambiado la sensación de intensidad? ¿Ha variado? Sí, totalmente. Baja la intensidad. Lo que hacemos a través de nuestra respiración y el físico es las emociones, o sea, todo es a través de nuestros sentidos físicos. Lo que estamos percibiendo constantemente del exterior es a través de nuestros sentidos físicos, pero no le prestamos atención. Y el cuerpo lo manifiesta. Entonces, si yo atiendo mi cuerpo, esos mensajes, esas señales de alerta, taquicardia, sudoración, es porque algo está pasando dentro. Lo atiendo, lo respiro y disminuye la intensidad. Muchas gracias por este regalito, Mar. ¿No? Por Quería tanto, acabar una cosita que es muy importante, creo, para que veáis lo que es la contradicción del mecanismo que tenemos ante el miedo, ¿no? Tenemos miedo a morir, que yo creo que es uno de los mayores miedos de la humanidad, y ese miedo puede llegar a ser potente ante según qué situaciones, ¿de acuerdo? Pues el miedo lo que hace es ir en contra de la vida, y eso está demostrado biológica y fisiológicamente, en el sentido en que cuando hay miedo, la membrana celular se contrae. Entonces, cuando la membrana celular se contrae, genera un movimiento de resistencia, de pequeñez, y tiene que estar en modo supervivencia. Es decir, esa célula tiene que hacer mucho más esfuerzo para mantenerse con vida, porque se siente amenazada. ¿De acuerdo? Entonces, esa energía, esa contracción, va en contra de la frecuencia vibratoria de la vida, que es de vibración, o sea, de expansión, de alegría, de confianza, con lo cual, aquello a lo que le tengo miedo y lo mantengo en mi vida,
me va en contra de justamente de lo que no quiero, que es morirme, que no lo voy a poder evitar igualmente. Entonces, eso sostenido en el tiempo va a generar trastornos y enfermedades porque la energía del miedo afecta al sistema endocrino. Se ha demostrado que baja las defensas, afecta a la función renal y a otras muchas cosas, a las glándulas suprarrenales que están relacionadas con el sistema inmunológico. Ya no hablo del estrés que se genera por ese estar constantemente sometido a esa energía de miedo. Con lo cual, atendamos los miedos, no pasa nada. Y no tengamos vergüenza, porque también nos sentimos como en vulnerabilidad si hablo de los miedos, ¿no? Pero justamente cuando yo conecto con esa vulnerabilidad es cuando cojo la fortaleza. Vale, por tanto, todo lo que me estás hablando es de ese miedo que me bloquea la vida, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay gente que a lo mejor quiere tratar el miedo al agua, es lo que te he dicho. Si tu motivación, tienes una motivación intrínseca superior a ese miedo que no es bloqueante, ¿no? Sino que es un miedo pequeño, por decirlo de alguna manera, ole tú, pues adelante. Pero sí, en general hablo de esos miedos que nos pueden llegar a bloquear, pues una agorafobia o los miedos sociales o los miedos a poner a la hipocondría, ¿no? A la hipocondría esta famosa, ¿no? Que es, digamos, una sensación de ansiedad por no ponerme enfermo, ¿no? Y al final me pongo enfermo por ese estrés que estoy constantemente generando por no ponerme enfermo, ¿no? O sea, hay como otros factores asociados al miedo que generan que se dé justamente la situación que estoy evitando por miedo. Claro, pero ahora, ¿no? Estamos inmersos, que parece que ahora estamos un poquito más calmados, pero parece que se vuelva a montar, ¿no? Toda la información social, toda la información es todo el rato, ¿no? Y esta mañana, que no me podía dormir, desde que he llegado de trabajar y después de que no me he podido dormir, al final he tenido que cambiar 3 canales porque todo el rato era el miedo a no haber dinero, ¿no? Todo el machaque ¿no? Aunque tú quieras mantenerte fuera de allí, ¿no? Es como esa información es que... Bueno, porque el miedo a no tener dinero es otro de los miedos también potentes, ¿no? Porque es miedo a perderlo todo, que tiene que ver con la supervivencia. Es decir, la supervivencia tiene que asegurar la vida, la alimentación y el hogar, creo que era, ¿no? El tener un sitio donde resguardecerte. Sí, sí. Entonces, yo no soy quien para decirle a nadie qué hacer, ¿no? Yo bastante con descubrirme qué tengo que ir haciendo yo día a día en esta situación. Yo sí que lo que invito es a dejar de ver tanta tele, a dejar de escuchar tantas noticias y a entrenarse en conocerse uno mejor. ¿Vale? Yo no digo que no se tenga que estar desinformado, que no se lea, pero bueno, tú ya sabes un poquito la opinión que yo tengo de esta situación. No, Creo que a través del miedo se controla a la humanidad. Por y lo mismo, manipulan mucho. pero por lo mismo, porque si tú imagínate, si 3 millones de personas tienen miedo, un miedo potente, un miedo primario, ¿qué nos va a llevar ese miedo? A bloquearnos, a cero acción. Si yo hago 3 millones de personas hacen cero acción, ya las tengo donde yo quiero que estén. Que se lo crean todo, que no se cuestionen nada, que no se pregunten nada, que no autoindaguen, que no descubran sus fortalezas. ¿No? Por tanto, Entonces, y lo que te es un... quería, ¿no? Lo que te quería manifestar, ¿no? Que llevamos unos meses dentro de un miedo manipulador, ¿no? Y que muchas veces, sin querer, nos dejamos arrastrar, ¿no? Y muchas Sí, veces... sí, sí, evidentemente. A ver, todos, porque lo primero que somos seres humanos. Lo que he dicho antes en un momento, ¿no? Esas teorías de no hay que tener miedo, seríamos robots, que yo me programo y ya no tengo miedo nunca más. Entonces no sería un ser humano, sería un robot, sería un autómata. También está bien si uno elige ser autómata, pero porque que lo elija, que sea elección propia, no impuesta. Hay un libro que se llama El dador de sueños, que es muy finito y está interesante. Hay una parte que dice, ah, la valentía no es ausencia de miedo, sino que a pesar del miedo me muevo. Entonces,
cuando a mí me han dicho en alguna ocasión, qué valiente eres, y yo he dicho, no, no, tengo muchos miedos, pero me los traigo. Y luego en constelaciones hay una frase que a mí me gusta mucho, que es cuando ves al miedo, es te veo, te pillé. Sí, sí. Y como te pillé, te atiendo. Es que ¿Por muchas qué? veces... Porque no lo niego, No, no se me va a hacer grande. y que no nos han enseñado, ¿no?, a mirar, como tú dices, ¿no?, como nos estás explicando, ¿no?, durante toda esta sesión, de ponernos delante del miedo, como y a veces le digo a la gente, pon una silla y pon el miedo allí delante, ¿no? No nos han enseñado esto, ¿no? A No. mirarlo de cara y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me deseas enseñar, ¿no? Porque... Sí, o esas preguntas que yo he dicho, ¿qué me está impidiendo hacer este miedo? ¿Cuál sería el beneficio que obtendría si no lo tuviera? ¿Qué conseguiría? Son esas preguntas que uno se puede ir haciendo, que tampoco necesitas a un terapeuta. O sea, si Sí, sí, tú sí, no, no. realmente haces Sí, 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 crecimiento sí. personal, sí que es verdad que a veces, por nosotros mismos, pues no, yo he tenido momentos de identificar un miedo potente, ancestral, que digo, uff, yo sola con mis herramientas, porque uno también, Ángeles, nos Sí, autoboicoteamos y sí, nos sí, sí, pensamos sí. que hacemos más trabajo del que Bueno, estamos haciendo. porque sabemos por dónde escabullirnos. Surfeamos la ola. Sí, sí. Entonces yo pues llamo y pido ayuda y me trato y me gestiono eso Sí, con sí, la sí. técnica que en cada momento sienta. También invito a no creerte nada de lo que yo te estoy diciendo y que experimentes por ti mismo y experimentes diferentes abordajes, diferentes técnicas, porque a lo mejor una en un momento o para un tipo de miedo funciona una cosa y para otro otra, ¿no? Y eso, ¿no? Hay otro ejercicio que también me va muy bien, es como coger el miedo, vale, uno a uno, ¿no? Hay que trabajar de uno en uno, ¿no? Pues lo miro, vale, y lo veo. Normalmente cuando lo visualizamos siempre está por delante el miedo, ¿verdad? Sí, Siempre sí, lo ves sí. delante, o sea, no lo puedes evitar, está delante. Sí, sí. Entonces, yo cuando lo empecé a trabajar con esta técnica, delante bloqueándome el camino de mi vida, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Era como, y a veces unos muy grandes, como muy gordos, que digo, es que aunque intente bordear, no me deja, ¿no? Entonces te veo, y como te veo, a pesar de que me das miedo, te invito a, ponerte a mi izquierda. Entonces yo visualizo a mi izquierda, a veces es una silla o a veces es una caja. Esto, la creatividad a poder. Sí, 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 sí. Entonces, de primeras muchas veces me había dicho ni de coña, yo ya estoy muy bien aquí donde estoy. ¿Por qué? Porque en el fondo yo tengo ahí manteniendo una creencia que está alimentando ese miedo. Entonces, ok, ¿qué creencia lo mantiene? Tengo que irme al mundo de las creencias, o sea, tengo que hacer el prepaso. Si me resisto a que se mueva, hay una creencia que lo sostiene ahí. Entonces me voy al mundo de mis creencias. A ver, ¿qué creencia tengo sobre este tema? Pam, 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 pam. Trabajo las creencias, me doy permiso y entonces puedo ir al miedo. Entonces me lo llevo a la caja mágica, a la silla, al cofre. Yo qué sé, que cada uno se invente una historia. Y desde ese lugar es, yo más me desidentifico de este miedo. Del miedo a volar, me lo invento. Y lo respiro. ¿Por qué? Porque si yo no soy eso. Que yo tenga ese miedo no significa que yo sea eso. Yo soy más que esa circunstancia. Yo soy más que ese miedo a. Entonces conecto con todo mi poder, con mi capacidad ilimitada, si la tenemos todos. Entonces, poquito a poco se hacen, como tú decías, ya no son monstruos, pero somos amigos. No, y a veces le digo a la gente que se compre un Playmobil y que represente su miedo y vaya con el bolso o dentro, y a veces yo misma, ¿no?, que trabajo mucho con los Playmobil, aparte de las constelaciones, lo utilizo mucho y es porque así lo toco, ¿no? Y Claro. como que algo interno en la mente dice, ah, vale, ¿no? Y le digo a Es la un gente, anclaje, es como un anclaje. ¿no? Entonces, pues, ¿tienes miedo a esto? Vale, le defines en ese Playmobil, te lo pones y voy Exacto. hacia adelante, ¿no? Y digo, Con el miedo. nos vamos juntos, ¿no? Además Como lo dices, estás tocando, su tamaño es pequeño, con lo cual tú vas sintiendo la realidad de ese sí, sí, miedo, sí, ¿no? Qué guay también. Pues es que hay mil formas. Es sí, que yo sí, creo que sí. la creatividad al poder. Me gustaría leer ya una Ujú. frase final, a ver si la encuentro, que tiene que ver el cómo los humanos interpretamos los miedos. Hablando
¿Cómo se detecta una patología fóbica, ¿no? Dice, tampoco los animales ignoran el miedo, sin duda, lo que os he dicho, todos los seres vivos, ¿no? Pero lo que ellos sienten está mucho más acá de aquello que el hombre puede conocer del miedo. En efecto, las notables facultades de representación y de imaginación del hombre lo convierten en el principal artífice de sus temores y al mismo tiempo en el propagador de los ajenos. Es decir, yo me voy a convertir en mi propia generador de miedos, pero también de los tuyos, que es lo que nos está pasando. Sí, sí, sí. Sí, sí, Que es lo yo que me pasa en creo la actualidad, ¿no? exactamente. Entonces, ¿quiero eso realmente? ¿Quiero que alguien me inocule un miedo a mí? No, no. Ya tengo bastante con los Entonces, que tengo personales. creo que es un momento idóneo para que individualmente ejerzamos la responsabilidad en nuestras vidas, nos cuidemos, nos atendamos, todas nuestras áreas, porque si 3 personas se atienden, formamos un trío. Y si ese trío se junta con otro trío, ya son 6. Y así es como se cambia la realidad. No es nada fuera de nuestro alcance. Por tanto, todo lo que nos has estado explicando es cómo podemos gestionar, ¿no?, nuestros miedos, ¿no? Cómo Sí. estar atentos a ellos, ¿no? A Conocer esta un realidad poquito, presente, ¿no? claro, conocer un poquito cómo nacen y por qué nacen y que son inevitables como emoción primaria y también desmitificar esos monstruos, ¿no? Y es como, invito también a que quizás, si no la habéis visto, la veáis y si la habéis visto, volverla a ver, la de Un monstruo viene a verme, porque es tan bonito el mensaje interno que hay en la película que... La volveré a ver, ¿eh? Hace muchos años. Sí, sí, porque... Y luego esta de dibujos, ¿no? Que es en 3D, creo que se llama Monstruos S.A. Tiene otro punto, pero la bebita traspasa al otro lado y vive en el mundo de los monstruos. Y claro, cambia totalmente la percepción, ¿no? Entonces hay un monstruo que la cuida, hay un monstruo que no sé qué. Al final, cada miedo aparece como una necesidad para adaptarnos. La diferencia está en cuando yo permito que eso traspase, penetre en la relación que tengo yo con mi entorno y me coarte esa intensidad, ¿no? Me incapacite mi capacidad de reacción. Por tanto, Puede ser una situación no que me... haya vivido real o una imaginaria, da igual, ¿no? Pero si yo realmente estoy en un TOC, en un obsesivo compulsivo, y siento que me estoy perdiendo mi vida, recibe ayuda. Hay muchas técnicas. Por tanto, nos estás enseñando, ¿no?, que el beneficio de tener miedo, ¿no? Podernos autogestionar, autoobservar, ¿no? Estar presentes, ¿no? No estar en el pasado ni el futuro, ¿no? Poder Exacto. estar más, ¿no? Por El tanto, miedo natural es adaptativo, me va a hacer crecer. Ante una situación de cambio, por ejemplo, ¿no? Que tengo que cambiar de trabajo o tengo que cambiar de ciudad y me traslado, todos sentimos miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Es normal, es un miedo de adaptación, porque ese miedo de adaptación me va a mantener alerta ante situaciones que yo requiera realizar acciones concretas, que si estuviera ahí en la luna de Valencia, pues no detectaría. Entonces, el miedo asociado al cambio es bueno, es bueno, es que si no, repito, seríamos robots. O sea, no necesitaríamos ningún virus para enfermarnos. estaríamos desconectados, ¿no? El miedo nos hace, ¿no?, ponerse un Es poco... pasión, nos mantiene en la vida. Otra cosa es que sea patológico, ¿eh? Sí, Hablamos sí, de sí. miedos naturales. ¿No? Nos hace estar vivos, ¿no? Nos hace mover, ¿no? Conectar con Pero nosotros igual mismos. pasa, por ejemplo, con otra primaria que es la alegría. La alegría nace por la necesidad de valorar lo que tengo en mi vida. Si yo no siento la alegría, ¿cómo podré valorar una pérdida? Y a la inversa la tristeza, ¿no? O la ira y el enfado, que a priori son súper malas, porque, pues no, nacen porque yo necesito aprender a poner límites. Bueno, y esa energía, ¿no? Te da el decir no, esto ahora no. Exacto. Todas las emociones son energía.
y se nos mueve a través del cuerpo. Es así. Si yo la bloqueo, queda estancada. Además, las emociones se asocian al elemento agua. Nuestro cuerpo es un 80 y tantos % de agua, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa al agua cuando se estanca? Suciedad. Huele mal, Sí, se pudre. Pues sí. imaginaros nuestras aguas estancadas, nuestras aguas corporales, nuestras emociones enquistadas. Ujú. Luis Hay, en su libro Usted puede sanar su vida, en la tabla que tiene de síntomas y de tal, cuando habla de tumores, habla de emociones enquistadas, Sí, sí, sí. de energía enquistada, de cosas que yo no me he permitido. Bueno, esa es la parte, ¿no? Que no nos han enseñado y que a veces nos encogemos en que no nos han enseñado, ¿no? Y nos seguimos Sí, sin como permitir excusa, sí, sí, de, sí, de- de sí. escucharnos, ¿no? ¿Qué pasa en mi cuerpo, ¿no? Y a veces lo que decías tú, ¿no? Lo normal es que estas emociones, el miedo esté más en el tercer chakra, pero yo a veces le digo a la gente, igual te da, si te escuchas bien, igual te da en el dedo pequeño del pie. Sí, sí. O notas un dolor en la rodilla o en un dedo. Sí, 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 sí. Hay gente, por ejemplo, le pasa mucho, a mí me pasa en consulta, que notan cuando hay ira y enfado, que yo, por ejemplo, lo noto mucho en mi plexo, hay gente que lo nota en la cabeza, porque como está bloqueado, sube la tensión y Ujú, se nota ahí la presión de cefalea, ¿no? Bueno, hay de todo, pero la mayoría se mueven entre chakra, corazón, garganta también y ujú. plexo. La Sí, mayoría, la sí, sí, sí. mayoría de emociones se localizan ahí, a veces también hombros, depende que con el chakra base, asociado a la supervivencia también, ¿no? Sí, sí, Pero el cuerpo habla, y con este ejercicio sencillo que hemos sí, hecho sí. de respirarlo, va a bajar la intensidad, y eso ya es respirar. Porque yo cuando tengo ese miedo intenso, que estoy a 10, ya siempre digo, en una escala de 0 a 10, si lo podéis hacer, se me olvidó decíroslo. Antes de hacerlo, valorarlo en una escala de 0 a 10. ¿Qué intensidad lo estoy sintiendo? Pues 8. Y luego, cuando he hecho el ejercicio de la respiración, ¿cómo lo siento? Ah, pues mira, ahora está en un 4. Ostras, pues lo has logrado tú, no lo ha venido a hacer nadie, lo has hecho tú. Y solo a través de pararte un momento, poner la mano en ese espacio de tu cuerpo, porque nuestras manos son curativas. Es la caricia de nosotros con nosotros. Estoy atendiendo, estoy aquí presente, te estoy viendo. Entonces, somos la mejor medicina para nosotros mismos. Tenemos toda la sabiduría. Yo lo que estoy explicando no es porque sepa más que tú o que el otro que el otro. La sabiduría la tenemos todos. Solamente estar dispuestos a que emerja. Bueno, estás Luego hay abierto el a ello, conocimiento ¿no? A la académico. información. Claro, luego otra cosa es el conocimiento académico, eso es otra historia. Pero la sabiduría está en nosotros. Aquí nadie está inventando el hilo negro. Hay civilizaciones ancestrales que ya lo practicaban. Entonces, que yo venga y hable de esto, quizás es porque llevo tiempo practicando y descubriendo miedos y atendiéndome. Yo Y era ahora, muy médica y y se ahora los en este- traspasé a mi hija, además. O sea, mi hija para mí fue el zasca de decir, vale ya, hazte cargo de tus miedos, porque le había traspasado tantos miedos que tenía miedo a todo. Y recuerdo que fueron de colonias y tenían, bueno, colonias son unas actividades lúdicas fuera del colegio de varios días y eran relacionadas con actividades acuáticas. Tenía tanto miedo a todo que se pasó todos los días sin practicar ninguna. Y ella entró en rabia tanta que o sea, tenía, me parece que 7 8 años, y se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo, y cuando llegó y me vio y me dijo, que sepas que nunca más voy a permitir que me vuelva a pasar esto. 7 8 años. Y a partir de ahí yo dije, claro, ¿qué estoy haciendo? Le estoy traspasando, volcando toda mi basura de miedos a la siguiente generación. Bueno, Todo porque tengo miedo a que le pase algo. sí, sí. Y Y además esto es muy adquirido, ¿no? De nuestros padres, nuestros abuelos. Es como ¿no? Yo tengo a mi madre que siempre está allí machacando. Es claro, como que... pero fíjate, porque no le pase algo vital, le está pasando algo emocional. Está Y, ta- sufriendo. claro, y también es vital porque se está perdiendo cosas vitales de su vida, ¿no? Y El encima, disfrute. mi mayor preocupación, que era que no sufra, no lo estoy consiguiendo porque está sufriendo. Y fue para mí como, uff, no, 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 ¿sabes?
Entonces, es eso, ¿no? Hacernos responsables. Y yo creo que es un momento idóneo. O sea, esta oportunidad que se nos ha brindado es única para el planeta, para la raza humana. Para que cambiemos cosas y formas, ¿no? Y tengamos claro, Yo podamos escoger, ¿no? Lo que te tengo que deseamos. decir, Ángels, que al principio del confinamiento era mucho más esperanzadora para mí. Estaba convencidísima que iba a haber un cambio cuántico. Y ahora, ya que estamos saliendo todos a la calle, no lo veo tanto. Bueno, Pero estamos aquí también todos. Sí, sigo confiando, sí, sí. sigo teniendo esperanza, sigo teniendo fe en que la humanidad va a comprender y el que no, pues se quedará en el camino, también estará bien, ¿no? Ujú. No, Pero yo pienso que nos es toca... un momento clave, ¿no? Mm, Donde están apareciendo pues, muchos de estos miedos intrínsecos y primarios que hay, ya no tanto a forma individual, sino como sociedad, ¿no? sí, Como humanidad, ¿no? Que estaban sí. Bueno, allí, claro, están los miedos colectivos también. Sí, 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 sí. ¿no? Y que estaban allí muy, ¿no? Como que confiábamos mucho en Bueno, ciertas porque cosas. en el fondo yo creo que no es que confiáramos, ¿no? Sino que nos habíamos automatizado. Éramos una sociedad, bueno, somos una sociedad viviendo en automático, en piloto automático. Mm, Entonces, por definición, un piloto automático no va a sentir miedo, pero eso no significa que no exista. Entonces, yo creo que esta situación lo que ha hecho ha sido levantar la alfombra y toda la caquita que habíamos ido escondiendo debajo de la alfombra ha quedado en evidencia. Y como la vibración planetaria también está subiendo, pues todo lo oculto, que antes era oculto, está siendo visible. Y aquí, pues cada uno tiene que elegir. Y la no elección es una elección sí, también. sí. Es decir, estas personas que no, yo prefiero, pues estás eligiendo. Mm, Hacer nada es elección también. sí, sí. Y también está bien, ¿no? Pero no, yo puedo elegir si me contagio de eso o me contagio de esperanza o me contagio de poder personal o me contagio de valentía a pesar del miedo o me contagio de fe o me contagio de Mm. esperanza, de alegría. No sé, es una elección que tenemos cada uno. No, no, es hacer el miedo consciente, como decías tú, ¿no? Mm. ¿Y qué puedo hacer con él, no? Esa Y, energía. sobre todo aceptarme y darme permiso para sentirlo. Es clave, ¿eh? Si yo no me doy permiso para sentir ese miedo, no lo voy a poder atender, porque va a haber una resistencia a no verlo. Entonces, el me doy permiso, esta frase que digo tanto, ante cualquier cosa me doy permiso para sentir miedo, me doy permiso para no querer verlo, porque entonces salgo del juicio hacia mí misma. Porque Sí. también está como mal entendida el crecimiento personal, ¿no? El tengo que hacer, tengo que... Mm, Pues no, perdona, un día puedes decidir que no y no pasa nada. No lo que te ha pasado hoy, ¿no? Es que he mm, sentido miedo, es que... ¿Y? ¿No? Esto también nos pasa mucho a los terapeutas, ¿no? Que como soy terapeuta no puedo... sí, sí, sí. No, no, Ya, no, yo me lo permito, ¿no? claro, es que somos... Antes que terapeutas somos humanos. Primero de todo. A veces a mí me dicen, hombre, tú con todo lo que sabes, digo yo, con todo lo que sé, sigo siendo humana. Sí. Aún no estoy levitando ni todas Es esas que si cosas. no, nos iríamos de aquí, ¿verdad, Sí, sí, Ángeles? sí. Yo cuando me dicen, no, pero tú como eres psicóloga, digo, sí, pero no soy de palo. Sí, sí. Tengo un corazón que late, tengo sangre que circula por mis venas, tengo una historia familiar, tengo ancestros, tengo linaje, tengo hijos. Y realmente es verdad que a través de cuando los hijos, que se activan tantos miedos, cuando empiezas a cortar esos lazos, es como que, oh, qué a gusto se vive, ¿no? Es como, y eso no significa que no estés preocupada en algún momento Sí, dado, sí, ¿no? sí. Pero se vive diferente, no te esclaviza. Sí, sí, Hay es otra frase totalmente. que dice eso un poco, ¿no? Que cuando el miedo pasa la frontera del natural al patológico, de manera como contradictoria, te lleva a una jaula, a la prisión del pánico. Y es cierto. Y por Cuando esto, sentimos ese miedo, estamos aprisionados en el pánico. yo como he vivido desde el empapado, desde niña, desde siempre, me imagino que en el embarazo ¿no? Me nutrí de ello, ¿no? Es de ese miedo, ¿no? Mi madre, bueno, de su experiencia, ¿no? Siempre están, ¿qué te Claro. pasará? ¿Qué miedo? No es como que decir, yo digo, bueno, chica, es tu miedo, no me traspases tu miedo, no quiero que yo viva el mismo miedo, ¿no? Dice,
pero es Sí, que, sí, ¿no? sí. Va a hacer 89 años. Y digo, chica, cambia, que aún te queda, o no estás muerta, que Bueno, estás viva, ¿no? Y dice, pero, no, no. Pero digo, pero no ves el gasto que haces energéticamente, ¿no? En sostener. Entonces, pues yo me agradezco, ¿no? De haberme encontrado gente como tú, ¿no? Y de haberme permitido yo trabajarme el miedo y decir, bueno, no es como que, vale, esto tengo miedo o tengo una preocupación, pero no dejo que me lleve. Pero hay momentos que sí, ¿no? Pero que entonces miro, ¿no? Esa evolución como tú estás explicando, ¿no? De decir, ¿dónde estaba? ¿De dónde vengo desde el miedo? ¿A dónde puedo estar hoy? No quiere decir que no sienta, ¿no? Pero que hay momentos, ¿no? Que lo puedo vivir y gestionar de otra manera, ¿no? No, y si un día te bloquea, pues un día te bloquea. Pero, ¿sabes? Hay algo interno que como ya lo has logrado otras veces, te hace sentir como confianza de que también esta vez lo podrás... al final es como que se dice, no, ponle fecha de caducidad, vale, sí, tengo miedo, ¿y qué? ¿No? El ¿y qué? Es como, ya está, o sea, lo acepto y sé que cuando quiera, cuando yo quiera, no depende de otro, voy a salir. Entonces es ese permitirme sabiendo que puedo. Entonces cambia todo, ¿no? Y lo que digo, si hay personas que incluso así sienten que no pueden, pues que pidan ayuda realmente. La vida nos espera y recordar, sentir miedo es ir en contra de la vida, recordar lo que pasa con las células, ¿no? El miedo, aunque parece que nos proteja, el miedo patológico, contra algo, nos está llevando a la no vida. Bueno, nos has hecho un encuentro maravilloso, ¿no? Gracias por compartir. Muy bien, me ¿Dónde te alegro. pueden encontrar, Mar? Si quieren Pues mira, preguntarte. ahora mismo la web la tengo cerrada porque estoy en fase de rediseño. Estoy también en reset profesional. Entonces, la web no la encontraréis, pero estoy presente en Facebook, Marclar Terapias, en Instagram, Marcla Terapias, y en YouTube también, Marcla Terapias. Y ya está, de momento estas son las redes sociales donde pueden encontrarme y si no, pues enviarme un mail a marclaterapias@gmail.com y pueden ahí hacerme cualquier consulta. Y si no, pues como bien sabéis, en mi Facebook podéis preguntar, ¿no? Exacto. María Ángeles Olive, Camino de Vida, y yo os redirijo a Mar y la podéis Ningún problema. encontrar, ¿no? Y bueno, Estamos trabajando en cooperación y la uh-huh, verdad que nos hemos encontrado yo creo que en un momento crucial a nivel personal y laboral uh-huh, porque, bueno, vivir a través de ti toda esta experiencia, ¿no? y ver cómo tus procesos también, ¿no? En primera línea nos conecta, a mí al menos, ¿no? uh-huh. A todos. Bueno, ha sido como muy bonito, ¿no? Yo me siento súper afortunada por toda la gente que ha llegado a mi vida en pleno confinamiento, porque a través de sus experiencias yo me he podido ver también, ¿no? Así que es el momento de darnos la mano y sumar y transformarnos todos, pero de la mano. Sí, sí, sí. No. Soltar esas, ¿no? Esas rivalidades que muchas Sí, veces hemos se estado acabó la metidos. era de la competición. Exactamente, ¿no? Estamos en la era de la hermandad. Entonces podéis encontrar este vídeo tanto en mi Facebook de Camino de Vida o también en mi YouTube de María Ángeles Olivé Piñol, donde encontraréis este y otras entrevistas. Entonces agradecernos, yo estaría aquí un montón de rato, ¿no? Pero también el tiempo corresponde a cada persona. Entonces, agradecerte. Seguro que más adelante haremos alguna que otra entrevista Sí, sobre otro de los seguro. temas que tienes tú, que tienes un montón, ¿no? Entonces seguiremos compartiendo y Sí, seguiremos compartiendo como grupo de Mastermind, ¿no? De y tanto. esta parte, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mar. A ti por la Puedes dejar invitación. mm, tu frase de ese Pues, encuentro de vida de hoy. pues yo diría que a pesar del miedo vayas al encuentro con la vida. Maravilloso. Pues muchas gracias, Mar. Muchas gracias a todos los que han entrado en el Facebook Live, que hay unos cuantos, y todos los que nos seguirán viendo en Facebook Live o en el YouTube María Ángeles Olivé. Y nos vemos y seguimos compartiendo. Muchas Gracias. gracias, Mar. Hasta otra. Chao, Adiós chicos. a todos. Adiós.